Desde muy chiquita, literal, yo siempre soñaba con trabajar como en una entidad financiera. Pero las calculadoras, los computadores, las cajitas registradoras, yo siempre como que soñaba como con ese ruido del dinero y aprendí muchas cosas, tanto así que cuando me volví adulta, recuerdo que una vez me citaron a entrevista en una entidad financiera, gracias a Dios, yo no sé por qué no pasé el proceso de selección y la vida me fue llevando paso a paso a convertirme en empresaria, pero de chiquita pues yo no tenía como ni idea que eso iba a ser grande, pero sí soñaba, o sea, como desde esa niña ser adulta para tener libertad, para que no abusaran de mí, para tener poder. Y esos mismos patrones los empecé como a alimentar dentro de mi organización. Entonces elegía desde el corazón, permitía muchas cosas, conseguía parejas que literal abusaban de cierta forma de mí en otros ámbitos de la vida. Mejor dicho, como un sancocho completo. Hasta que un día descubrí que literalmente esa no era yo. Era algo más allá, empecé como a trabajar y a buscar esas respuestas y en ese encontrar de las respuestas y en esa voluntad divina conocí a alguien súper especial y es mi invitada de hoy. Nati, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por haberme dicho esas palabras de amor y nutrición. ¿Qué tiene que ver la nutrición acá? En mucho, porque si usted no alimenta el amor se desaparece o se desvanece. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Jenny. Yo muy honrada de estar aquí contigo compartiendo y con tus queridas mujeres que cuentan. Espero que este sea un espacio muy nutrido, no solamente para nosotras dos, sino para quienes nos están escuchando. Así es, bienvenida. Gracias. Buenos días, buenas noches, no sé en qué momento vas a ver este capítulo, pero está fenomenal. Mi invitada de hoy es alguien, mejor dicho, que admiro mucho, que en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar y hubo una conversación que me dejó súper marcada, que luego les contaré que es algo muy personal, porque te preguntaba, o lo que yo decía es, venga, es que yo creo que yo me olvidé de amar. Y en realidad cuando me dijiste, no es que no te olvidaste de amar, sino que agotaste tu reserva de amor. Eso a mí como que, ¿yo qué? Y yo, uno, ¿cómo agota la reserva de amor? Y me dijiste, entregándoselo a quien no te pues a quien no te nutrió. Que mínimo como un múltiplo que así como en stand-by, que aún estoy procesando esa respuesta. Mi invitada de hoy es alguien súper especial, se llama Nati Espinal. Nati, bienvenida, gracias por sacar el espacio, por sacar el tiempo. El podcast se llama Mujeres que Cuentan y es realmente un espacio para brindarle a las demás mujeres o a las demás personas como esa esperanza y decir, vea, estamos acá, eso a usted también le pasa, eso a la otra le pasa, también sentir como que también somos vulnerables a muchas cosas, que nadie tiene la vida perfecta, pero que adicional a eso, detrás como de cada propósito, hay un reto que tuvimos que atravesar y hay una historia que contar. Y esa historia también tiene o va ligada como a ciertos patrones o a ciertos comportamientos que tú eres profesional en eso, de como mirar lo que uno a veces no puede ver. Entonces, bienvenida, gracias de nuevo por aceptar la invitación y yo quisiera como empezar el podcast como ¿quién es Nati? ¿Quién es Nati desde mujer y ya quién es Nati como profesional? Bueno, entonces, primero que todo, gracias a ti, Jenny, por esta invitación. Yo creo que la admiración es mutua. Ya hace algún tiempo nos conocemos y hemos venido compartiendo algunos espacios profesionales, personales, y pues para mí estar aquí en Mujeres que Cuentan, sin duda alguna, es un privilegio. Les voy a contar un poquito, yo no sé si quién soy, pero un poco de mi trayectoria y ya iremos entrando en materia. Yo soy psicóloga, hace 20 años acompaño, yo creo que el camino más importante de los seres humanos, que es ese que nos lleva de regreso a nosotros. Hace 20 años comencé Okay, o sea, el camino de regreso a a casa. ti.
Ok. Aquí. Y ya vamos a ver por qué es súper importante. Yo comencé mi carrera profesional en el mundo de la organización, los primeros 11 años en el mundo corporativo, trabajé en multinacionales como PepsiCo, Tecnoquímicas, Carvajal, que fueron experiencias maravillosas, y pasados 11 años creo que se me agotó el mundo corporativo y decidí irme del otro lado y acompañar a los líderes y a los profesionales de las organizaciones en su ejercicio del liderazgo. Ahí estuve otros 11 años y hace más o menos 4 años empecé a detectar un patrón. Y es que cada vez que nosotros invitábamos a las personas a esos ejercicios de liderazgo, a esos talleres, la gente llegaba como, Otra vez. otra vez, me va a tocar ponerme medias nuevas porque me van a hacer descalzar y abrazar un árbol. Ay, yo que no quiero abrazar a este compañero. Y empecé a darme cuenta que ese tema nos genera como cierta resistencia, Sí. digámoslo así. Y yo dije, aquí pasa algo, porque además la gente salía diciendo si le gustó o no, porque el pastel del refrigerio estuvo bueno o no. Y dije, no, voy a hacer algo más. Y decidí abrir el espacio individual en la psicoterapia. Y ahí, Jenny, lo comprendí todo, o casi todo. Todavía lo sigo entendiendo y por eso es que ustedes están viendo aquí estas carticas. Ese primer lado, creo que debo también contarles, soy mamá de 2, un adolescente de 15, un preadolescente de 12, y pues también ser mamá y acompañar este desafío de convertirnos en mejores seres humanos a través de ellos, pues también es un proceso maravilloso. Entonces, pues básicamente es quien soy por encimita. O sea, digamos que de toda la experiencia, yo quisiera preguntarte algo y es, ¿cuál ha sido como la experiencia que más te ha marcado, sea en el mundo corporativo o acompañando líderes? Bueno, yo para eso me voy a remitir a las primeras carticas, Jenny, porque es mi experiencia personal, pero yo sé que también es la de cada una de las personas. Cuando nosotros somos pequeñitos, Niños, sí. ¿cierto? Una niña, Jenny, tan hermosa, tenemos un sueño y es que soñamos hacernos grandes, porque el día que seamos grandes vamos a ser libres, nos vamos a poner los tacones de mamá o vamos a ir al trabajo como papá o por fin vamos a poder hacer lo que queramos. Y tenemos una ilusión, cuando sea grande, cuando sea grande, cuando sea grande. Además, voy a conocer el príncipe azul, voy a tener carro, casa, beca. Y cuando nos dicen cuando tengas 30, uno dice, 30 es demasiado, o sea, ya voy a ser una señora muy grande, 40, una señora muy grande. Y adivinen qué, llegamos. Entonces, Llegamos, total. estamos aquí. Estamos aquí y uno dice, ah, bueno, y el príncipe azul, y uno dice, como un poquito desteñido, o no, creo que es que vive en muy otro grisáceo. país, como grisáceo. Y el trabajo, no, es que no sé si es este trabajo o es otro. Y nos damos cuenta, Jenny, que la vida adulta nos sigue llevando a buscar cuándo será ese momento. Pero ya llegamos, el momento es aquí. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el mayor descubrimiento que yo he tenido, es que de alguna forma, cuando yo converso con los seres humanos adultos, hay una cierta decepción con la adultez. Y es como, yo pensé que esto iba a ser diferente. Yo pensé que yo iba a tener cosas resueltas. ¿Por qué? Porque en el camino a esta pequeñita y a este pequeñito le pasaron cosas. La vida es la vida. Y las experiencias que nosotros vamos teniendo, maravillosas, difíciles, catastróficas, además de las que el niño no tuvo responsabilidad, porque pues cuando uno tiene 7 años, pues le pasa lo que le pasa. Estos niños van, digamos, configurando una forma de ver, estar y sentir el mundo. Y esa forma de ver, sentir y estar en el mundo va desarrollando o va instalando en nosotros unos inquilinos. Yo los llamo los inquilinos del sótano emocional. O sea, como que viven en nosotros. Viven en O sea, nosotros. nos decepcionamos del adulto. De niños queremos ser adultos, pero cuando llegamos a ser adultos nos decepcionamos porque instalamos esos inquilinos. Dios mío. Es decir, cuando somos niños tenemos la ilusión,
Pero en ese lapso nos pasan cosas. Por ejemplo, yo no tuve unas figuras que estuvieron lo suficientemente presentes para mí. Okay. Entonces yo aprendí como adulto que no había nadie que estuviera presente para mí. Pero un día como niña me di cuenta que si yo lograba muchas cosas, el otro me iba a admirar. Y se instala una inquilina que demanda y que le dice, es una parte tuya, Jenny. Tus logros harán que el otro te vea. Cuando estos seres humanos llegan a consulta, son seres humanos absolutamente exitosos. Pero ¿qué pasa? Que desde lejos vemos que ese césped es muy verde. Pero cuando llegamos allá, a este ser humano, que es su versión más sana, más auténtica, no se está gobernando a sí misma, la está gobernando una inquilina. El descubrimiento entonces, y ahora sí para ser concreta, es que en las organizaciones y en la vida adulta, cuando nosotros no somos lo suficientemente conscientes y trabajamos en nuestro adulto más sano, más auténtico, más libre, terminamos gobernados por unos inquilinos, que yo los llamo los inquilinos del sótano emocional. Y vamos por la vida casándonos, repitiendo patrones, teniendo las mismas decepciones y pensando por qué la adultez no es lo que yo pensaba, porque están siendo gobernados por los inquilinos del sótano. Más no por esa versión sana, mía. Auténtica y libre. Así es. Ah, no, a mí, tranquila que eso, yo creo que eso nos pasa literal a todos. A todos. Sí, Dios mío. Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de que estoy siendo gobernada por esos inquilinos de los sótanos emocionales, ¿yo qué podría hacer? ¿Qué herramientas tengo para poder trabajar? Yo siempre digo como que el ser humano puede con todo, pero no con todo a la vez. Entonces yo digo, bueno, tengo que trabajar que me valoro es a través del otro, entonces voy a trabajar eso. En mi parte, pues que yo siempre lo he dicho, que sufrí un abuso sexual siendo niña, entonces o sea, casi que en terapia siempre he trabajado eso, entonces cómo trabajo como de aparte y cómo hago que eso me forme a esa adulta íntegra o a esa adulta que se sienta súper bien, pero porque estoy bien conmigo misma, no porque los demás me dicen eso. Esa pregunta es muy profunda y muy poderosa. Cuando las personas llegan a consulta, me dicen, ¿sabes qué? Yo ya hice de todo. Me leí la carta astral, me abrí los registros akáshicos, fui a un retiro con caballos. Ah, no, ese no lo he hecho. Es Pero que bueno, me falta. levante la mano, sí, me Todo. falta. Los adultos en esa búsqueda hacemos turismo espiritual, turismo académico, no es una crítica, sino que es una radiografía de lo que nos pasa. Porque decimos, ¿por qué esta sensación de vacío si ya llegué a la adultez? Exacto, como que tienes todo, pero se siente vacío. Hay un vasito, ¿cierto? Y uno dice, vení, sí, es que este era el carro, o será que no, será que era un carro más grande. Este es el cargo, pero es mi jefe, ¿será que si lo echan? Entonces vamos como poniendo hacia adelante esa realización personal. Entonces tú me dices, ¿qué podemos hacer? Yo les voy a dar una respuesta que probablemente es un poquito difícil de procesar. Y es que entre esas otras cosas que me dicen las personas cuando llegan a la consulta es, yo necesito sanar la herida materna ya, porque la responsable es mi mamá. Siempre la responsable en Es nuestra otro. cabeza será la mamá, el papá o la tía o esos cuidadores. Y eso es cierto hasta cierto punto, Jenny. ¿Por qué? Porque tú acabas de nombrar un evento muy doloroso en tu vida, ¿cierto? Entonces, esta pequeña Jenny, con ese evento tan doloroso, se le instaló un esquema probablemente de desconfianza o abuso. Y ese esquema le permitió a esta pequeñita poder hacer frente a la vida, ¿cierto? A esa vida tan dolorosa. Este esquema o esta niña vulnerable que hay en el fondo de Jenny, finalmente le pudo haber instalado un tipo de pensamiento. Mira que esto es una jerarquía muy linda. Los pequeñitos son la emoción, entonces adentro hay vulnerabilidad. Okay. Yo cómo lidio con este dolor, probablemente con un inquilino que me hace pensar que yo soy responsable de lo que me pasó.
Esta niña no dice, esos seres humanos fueron muy malos. Esta niña pensó, ¿qué pasa conmigo que yo hago que los demás hicieran eso? ¿Cuál es el problema? Que cuando yo no soy consciente y esta creció, pero ella sigue habitando en ti, los seres humanos buscamos reparar lo que nos pasó en la infancia con relaciones presentes, pero con esta inquilina. Entonces, ¿qué hace? Estoy hipotetizando. ¿Qué hace esta pequeña Jenny? Busca un ser humano que le despierte esta culpa, que le alimente la culpa y que le haga decir si efectivamente hay algo que no está bien en mí. Y entonces sigues buscando parejas que te alimenten este sentimiento. Y entonces esta inquilina dice, ¿sí ven? Es que usted no es lo suficientemente buena, es que usted... Entonces, cuando tú me dices qué hacer, primero es entender nuestra historia. Lo que pasa es que nosotros, ustedes, yo, tú, tuvimos una falencia importante en la educación. A nosotros nos formaron para mirar hacia afuera. Es más, yo estoy segura, Jenny, que tus mayores problemas hoy no son cómo le respondo a un cliente para ayudarlo en una demanda, ¿no? Tus problemas son cómo tengo esta conversación con mi hija, cómo le digo a mi pareja que estoy harta, cómo le digo a mi jefe que no me valora lo suficiente, ¿cierto? Todas estas cosas a los adultos se nos convierten en un verdadero problema, porque no nos enseñaron. Porque a nosotros nos enseñaron que el éxito académico era el éxito de la vida. Desde que somos pequeñitos, notas, 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 resultados, 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 miramos para afuera todo el tiempo. Hoy que somos adultos, sí tenemos muchos resultados, pero nos damos cuenta que aquí está el desafío. Que falta algo. Ajá. Nos falta algo. Es decir, no nos psicoeducaron. Por eso es que yo todo el tiempo con estas tarjeticas y lo que hago también en mis redes y en mi consultorio es psicoeducar. ¿Para qué? Para que de alguna forma encendamos una luz. Y entonces, no te he respondido todavía, te estoy abonando todo el camino. Hagamos de cuenta que tú tienes una casa psicológica. Todos tenemos una casa psicológica. Y esa casa tiene unos cimientos. El día que llegamos al mundo, no llegamos siendo solamente hardware, ¿cierto? También llegamos siendo software. Trajimos una información genética que nos determinaría. Eso se llama temperamento. Entonces, a lo mejor, esta pequeña Jenny trajo de fábrica un temperamento que la hizo ¿qué? Una guerrera, una luchadora, una persona con un fuego interior que le sirvió de soporte para la vida. Okay. Luego, sobre esa casa psicológica, esos cimientos, construimos unas columnas, toda la experiencia de vida. Digamos que es como la forma que vamos teniendo o el GPS que va dirigiendo. Como parte de esa columna y en una partecita de la casa se empiezan a instalar en el sótano estos inquilinos. Estos inquilinos, además, quiero decir algo acerca de ellos. Todos nacieron con una función importante de protegernos. Por ejemplo, esta es la inquilina ansiosa. Exactamente. Esas personas que dicen, de eso bueno no dan tanto, si estamos pasando muy bueno es porque luego algo malo va a pasar, tengo un presentimiento, y cuando vamos a ver son infancias donde los niños crecieron en mucha carencia, okay, impredictibilidad, ¿cierto? O eran personas muy inestables o era un entorno en el que ellos sentían, porque además fue real, que lo podían perder todo. Por ejemplo, si nos vamos hoy a lo que están viviendo los niños en Venezuela con el terremoto, son niños que este inquilino empieza a decir en cualquier momento puede pasar algo malo. Por eso es que es importante todo el soporte que ellos puedan estar recibiendo. Entonces todos los inquilinos tuvieron una función de protegernos, pero hay uno que es el más peligroso de todos, que es el punitivo. Cuando yo este inquilino, punitivo, es ese inquilino que nos dice eres estúpida, con razón nadie te quiere, tan ridícula, tan boba, tan pendeja. Este punitivo nació porque yo recibí esos tratos y porque el niño aprendió que era mejor castigarse a él mismo antes de ese castigo y ese insulto llegaran de afuera. Eso o sea, qué locura, ¿no? Es muy loco, pero además una cosa muy importante, como de entenderlo. Sí, como entenderlo. Hay una cosa muy importante, esto no es patología. Todos tenemos inquilinos, todos, porque es la forma como aprendimos a responder al mundo.
Lo importante, Jenny, es esto. Hoy tú eres adulta. Entonces, cuando a mí las personas me dicen, ayúdame a sanar la herida de mi mamá o de mi papá, yo le digo, listo, empezamos aquí. ¿Por qué? Ahí dice modo Modo integrado. integrado, que es el modo adulto sano. Okay. Incluso se los voy a leer en la tarjetica. La adulta saludable opera como una directora de orquesta interna, modera, negocia y armoniza los demás inquilinos. Responde a la vida desde la claridad y no desde la reactividad. Su trabajo es reconocer cuando estos inquilinos se salen de la casa, porque ahorita les dije cimientos, columnas, sótano y fachada o antejardín, que son los logros, que son las luces, que es donde esta inquilina muestra lo mejor. Entonces, el objetivo es este. Jenny, ¿cómo? Exacto. Con 4 pasos. ¿Cómo? Yo, sabes que yo ahí quiero hacerte como una anotación que lo anoté. Entonces, como hasta ahorita, lo más importante es regresar a mí. Sí. Y cuando lo que tú decías, o sea, como que uno vive es como en una perspectiva de la vida. O sea, Sí. como hoy tengo la oficina, no, entonces ya mañana otra cosa y ya luego otra cosa, como que nunca es suficiente. Sí. Entonces, yo puedo lograr entender o disfrutar en esa plenitud de mi vida y decir, ve, este gozo es porque ya sé que es suficiente cuando integro esa adulta en mí. Sí, señora, exactamente. Okay, bueno. Cuando integro vamos la, ahí por muy pasos. bien, cuando integro la adulta, ¿y sabes qué? Cuando yo me doy cuenta que el objetivo de la vida no es la llegada, es el camino. Es el proceso. Y eso suena muy frase Instagram, muy cliché. pero es que es la vida. Entonces, cuando yo creo que mi bienestar, que mi plenitud, que mi realización van a estar en cosas que logro, cuando las logro digo, ya no fue. es. Ajá. Ah, entonces es otra cosa. No. No, Miren. te lo juro, así es. O sea, Nati, me pasó. Yo hice una técnica, una tecnología, luego hice una carrera, luego un pregrado, luego un posgrado, luego, y yo decía, y luego algo internacional, y yo, pero pucha, o sea, ¿cuándo es suficiente? O sea, no es suficiente ya. No es suficiente ya. Entonces, pues digamos, a mí me pasa desde eso. O sea, eso es demasiado teso, pero bueno, ahí vamos en el camino, ahí vamos en el proceso. Y a las personas nos da mucho susto porque entonces pueden estar pensando, vení, entonces la invitación es a no perseguir los logros. No, esa no es la invitación. La invitación es a darte cuenta que los logros hacen parte del camino, Sí. que los logros hacen parte del proyecto de vida, pero que no te definen. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que esa búsqueda la esté persiguiendo esta voz o este inquilino demandante, en el que dice, logra para que puedas ser y estar en el mundo. No. Es más, yo te voy a dar una frase resumen de, y entonces, Natalia, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cierto? Y a veces lo ponemos en lugares, cosas o incluso objetivos absolutamente trascendentes, que es muy bonito, pero yo creo que nosotros tenemos un desafío, y te debo los 4 pasos de esta acá adulta. los tengo anotaditos, tú tranqui. Pero nosotros tenemos un desafío a la hora de entender nuestro propósito de vida. ¿Y sabes cuál es, Jenny? No se trata de lo que haces, es quién eres mientras haces lo que haces. Cuando yo me doy cuenta que mi propósito empieza por preguntarme, vení, ¿y yo quién soy? Yo digo, ay, hoy estoy aquí sentada caminando en mi propósito. Pero ahora que me voy a recoger a mi hijo, también tengo que estar sentada en mi propósito. Que yo lo he definido, que yo lo he estructurado, pero que yo tengo una responsabilidad todos los días, conquistarlo. Si mi propósito hoy es servirte chispa para que tú enciendas tu luz, en esta conversación lo cumplo. Pero también en una conversación con una compañera que me parece que pregunta mucho y me desespera, tengo la responsabilidad de cumplirlo. Sí. Y habrán días donde me voy a la cama y digo, hoy en mi modo adulta más sana no estuve. Eso es lo importante. ¿Cómo lo logramos? Con constancia. Acuérdense, como no nos enseñaron a mirarnos, esto tiene que hacer parte de un aprendizaje. ¿Cuál es mi versión de adulta más sana? ¿Cuáles son esos inquilinos que gobiernan mi casa muchas veces?
Nati, ¿los podemos sacar del sótano? No, Ya está instaurado. ya están instalados. Lo importante es que se mantengan en el sótano. Y reconocer cuando salen, para volverlos a poner en el sótano. Exacto, para decirles, no, tú no eres el dueño de la casa, mi Yo le dije, querida "No, punitiva. chao, Chao, tú no eres la dueña, Devuélvete. yo me hago cargo en este momento, no soy tan estúpida como tú me dices que yo soy y tomo perspectiva. Soy la adulta sana, dueña de esta casa psicológica. 4 cosas. Ya, 4 pasos. 4 pasos. Muy bien, Dios mío. La Aquí yo creo que conciencia. todos estamos... La conciencia. Y la conciencia tiene unos requisitos: autoestima, autoconcepto y presencia. Esto es muy fácil. Es decir, si yo me paro todos los días, Jenny, frente al espejo y yo digo, yo soy una desgraciada que no vale la pena, adivinen ustedes qué me va a pasar cuando llegue a la oficina y hay un compañero que le va mejor que a mí. Total. Yo tengo eso, Nati, en el espejo. O sea, pues me digo groserías. A veces yo digo, ay, Bueno, Jenny, ya la usted es identificaste. No, pero groserías lindas. O sea, como que bueno, soy listo. súper linda. Me miro y digo, Dios mío, o sea, ¿yo qué puedo quejarme contigo? Cuando nos veamos, no tengo ningún reparo. Y eso mismo me pasaba cuando volví a retomar el ejercicio, que yo decía, ay, como que pereza, como que no, como que sí. Y ya luego todos los días me paro y digo, no, nadie puede, o sea, usted puede pagar por todo, excepto porque entrenen por usted. Entonces, todos los días me paro, entreno juiciosa, le doy duro, entonces, como que me digo cosas muy lindas cuando digo groserías, es que digo, ay, no, María Jenny, usted es una chimba. Y así me veo súper, hiper, mega guau. Pero también tengo otros inquilinos Claro, que a veces... todos los tenemos. Que a veces salen a flote. Entonces, muy bien, o sea, que lo primero es la conciencia. ¿Qué pasa? Por la autoestima, qué pasa por el autoconcepto y qué pasa por la presencia. Es decir, Estoy acá, no estoy pensando en la Diana. ok, pero mira que esto es mucho más ok. profundo. Dime tú cuántos pensamientos crees que las personas tenemos al día. Ay, yo esta semana vi como 80.000, 85.000. Sí, señora. No, estuvimos preparados para la entrevista. No, pero 80.000. porque alguien me dijo, estábamos trabajando en algo de la energía, no me preguntes por qué 85.000 y de esos no sé cuántos son malos y cuántos son buenos, entonces que el reto estaba en cambiarlos por positivos. Yo te lo voy a poner desde otra perspectiva. 80.000. Y los estudiosos del cerebro descubrieron que esos pensamientos están entre la nostalgia del pasado, lo que ya fue, y entre la incertidumbre del futuro, lo que no ha sido. Nada de O esto sea, nada existe está hoy. Y entonces cuando vemos las fotos de la universidad decimos, ay, pero si yo era hasta linda, como era de joven, ay, pero yo era feliz y no me había dado cuenta. O veo las fotos de mis hijos y digo, ay, son tan divinos, pero ¿en qué momento crecieron? En el momento que no estuvimos. En el momento en el que estábamos preocupados entre el pasado y el futuro. Tarea para ustedes. Hoy, ¿qué descubrimos nuevo en nuestro camino al trabajo? Natalia, nada, no hay nuevo. No, sí hay, es que no estamos aquí. Aquí, este es el momento. Y probablemente algunos están escuchando este podcast y están haciendo otras 8 cosas. No están aquí. Porque nosotros creemos que el cerebro trabaja como en paralelo, ¿no? Hace Como que es microprocesos. multifacético también. Exacto. Entonces, la primera responsabilidad en el liderazgo es con nosotros mismos. Me quiero, soy consciente de mí y trabajo en mi autoconcepto. Luego, el vínculo, es decir, me miro, luego levanto la carita y te miro a ti. Generosidad, apertura, empatía. Muchas veces decimos, yo soy súper empática, Jenny, cuéntame cosas buenas, pero que no sean mejores que las mías. Okay. Y así vamos, ¿cierto? O apertura. ¿Qué pasa, Jenny, cuando tú le cuentas algo a alguien que para ti hace mucha ilusión y ese ser humano es como dicen mis hijos? ¿Sí? Ah, bueno. Eso o sea, que uno dice, le importó cero, Total. Entonces claro. Uno decide no volverle a contar. Claro. Es que a veces creemos que el liderazgo es hablar muy lindo, es que la gente nos siga. Ay, tiene muchos seguidores en Instagram, seguro es muy líder. ¿Usted qué va a saber? Nosotros en las redes mostramos lo que queremos que el otro vea. Lo que queremos ser como Barbie. Exactamente, porque además el liderazgo y la vida se juegan en las distancias cortas. Puede que tú me hayas llamado y aquí presentes como Nati, no sé qué, pero a lo mejor tú dices, ve, yo he compartido con Nati espacios de intimidad. Ella se da cuenta, es decir, las distancias cortas son esos que tenemos cerca a nosotros.
que gozan de nuestra luz, y así de duro lo voy a decir, y que padecen nuestras miserias. Hace poco, esta es como una anécdota muy chistosa, pues con el mundo de la virtualidad, yo soy profesora de liderazgo y estaba dando una clase y salen mis hijos, sale primero el mayor y pues yo toda inspirada enseñándole a la gente, cuando veo que el mayor le hace al menor como ¿esta quién es? Yo los vi por el rabillo del ojo y a mí me dio mucha risa porque claro, como yo soy consciente de esto, yo dije, definitivamente esto se juega en las distancias cortas. ¿Quién o quiénes dicen mejor? Si mamá aplica lo que dice, esos seres humanos. Pero a veces creemos que el liderazgo es tener muchas masas para inspirar. No. Primero empiece por usted. Después levante la carita y mire al otro. Miren que es fácil. Fácil. Generosidad, apertura, empatía. Listo. Y eso obviamente pasa por la escucha, eso obviamente pasa por, no Natalia, yo sí soy súper abierta, ¿sí? Piensa un momentico en ese vecino que te parece muy raro. ¿Qué tan fácil es admirar a los que son más diferentes a nosotros? Los seres humanos tenemos un filtro invisible y es que admiramos o tenemos el mejor concepto a los que se parecen a nosotros. Okay. Eso lo descubrió la psicología social ya hace mucho rato, por allá en los años 60. ¿Y eso qué hace? Que el famoso adagio de lo que Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan, sea real. Jenny, tú tienes muy buen gusto. ¿Tienes muy buen gusto o a mí me gusta cómo te vistes tú? ¿Listo? Entonces, vamos, conciencia, me miro, vínculo, y vínculo, miro al otro. Okay. Listo, vínculo. Tercero y súper importante, criterio. Hoy la ventaja competitiva de estos adultos en su versión más sana tiene que ver con el criterio propio. Y es que el criterio propio nos exige varias cosas. Primero, autenticidad. Y aquí, eso te iba a decir, por ejemplo, Nati, y no practiqué la escucha, que la estoy practicando con el podcast. No, lo estás haciendo muy bien. La autenticidad, por ejemplo, a mí me costaba mucho decir bebé, pero si tú miras, yo a todo el mundo le digo bebé. O sea, desde el portero, desde la señora que nos ayuda con el tinto, hasta el director. O sea, yo creo que me encuentro al presidente y le digo bebé. Literal, soy esa persona. Yo decía, pero ¿por qué me cuesta tanto? O sea, ¿por qué me encasillo en mostrar una profesional? O sea, como el deber ser, sabiendo que yo le digo bebé. O sea, y un día me atreví y dije, está bien, a unos les gusta, a otros no, pero si a mí me gusta, para mí está bien. Pero entenderlo. Por ejemplo, yo diciéndole a tu esposo bebé, pues imagínate eso, que él es así súper... llegamos a que Carlos ya me dice bebé. Arran de decirle bebé. Sí, o sea, claro, ya ellos son como bebé, está bien. Entonces, es como desde la autenticidad podemos lograr muchas cosas y eso no quita el conocimiento o el criterio que tengo para un caso en la DIAN, el UGPP, etc. Sí. Entonces, eso me parece súper importante, sí. El criterio. Además, que le voy a poner una información adicional a eso que estás diciendo, porque la autenticidad es tan importante. Hay una enfermera, fue enfermera ya en sus vidas pasadas, ella todavía vive, se llama Bronnie Ware, estadounidense, enfermera de cuidados paliativos. Y ella cuidaba a las personas en sus últimos momentos de la vida. Y ella empezó a hacerles una pregunta a todos. ¿Usted de qué se arrepiente? Y ella empezó a registrar las respuestas. Ella las clasificó, hay 5 que son las principales, pero yo hoy les quiero hablar de 2. Y empezó a ver que había patrones o respuestas que se repetían. ¿Y sabes una de ellas cuál fue? Ay, no. La autenticidad. Yo me arrepiento de no haber sido más yo. Y ella les decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Sí, debí haber sido más yo. ¿Y qué te lo impidió? Lo que iban a pensar los demás, okay. Que los demás no me fueran a aceptar, que se dieran cuenta que no soy lo suficiente, o incluso es que si me mostraba tal y como era, fulanito me dejaba. Perfecto, ese es un filtro maravilloso. Entonces, ¿por qué yo recalco mucho la autenticidad? Porque tenemos que tener presente que es uno de los arrepentimientos que vamos a tener al final de nuestras vidas. O sea, como ser yo, ay baby, me encanta. Eso sí, Jenny, que si alguien me dice, Natalia, es que a mí me impide ser yo el código penal.
Ah, tenemos no, problemas, pues ¿cierto? Bueno, obvio, no, total, muy hay bien. unas normas y unas reglas, pero, o sea, a mí me encanta hacer yo, por ejemplo, no sé, el tema del vestuario. O sea, a mí me encanta combinar cosas o un día puedo amanecer como que quiero muchos tacones, otro día quiero un pantalón así súper tipo quinceañera descaderado con una ombliguera, o sea, no sé, cosas así locas, pero soy yo. Sí, Entonces total. está como que está bien ser uno. Y esa pregunta me la voy a hacer. Alguien me hizo otra y es como con qué tipo de personas te quieres rodear. Ujú, Y yo un día dije, no, yo me quiero rodear de las personas con que quiero envejecer. Y sabes que eso ujú. lo convertí en un filtro. Como que si tú aplicas como yo quisiera envejecer con alguien como tú, bienvenido a mi vida. Y si no, bebé, tu Total, camino no es conmigo, total. es con otra persona. Entonces, me encanta. Lo de la autenticidad me encanta. Sí. Aplicado. Y además tú dices algo muy lindo y es que la autenticidad tiene un costo, que es el filtro. Exacto. Y entonces, ojo que la autenticidad no es soy como soy de malas si no te importa y te ofendí y entonces de malas, no, porque acuérdense que el vínculo es importante, pero cuando uno dice estoy dejando de ser yo para que este ser humano se quede a mi lado, eso merece la pena. Esa es una vida que merece la pena ser vivida. Natalia, es que si yo no soy así, mi amiga me deja de querer y esa es tu amiga. Lo que pasa es que, ojo, que este es un camino que todos los días recorremos y eso es otra cosa. Esto no es un lugar a donde llegamos y ya, ¡ah! Soy mi adulta en su modo más... No, Jenny, eso. invítame porque soy mi adulta en mi modo más sano. No, obviamente no. Y muchas veces yo estoy en consulta y hay pacientes que me detonan unos inquilinos, pero esta de alguna forma tiene metaconciencia y dice, ojo, que ¿qué te está pasando? ¿Eso es tuyo o eso es del paciente? Es decir, esto es un camino. Y finalmente, la decisión. Listo. Esa capacidad de tomar esas decisiones que nosotros sabemos que están aquí, que surgen de esta adulta o de este adulto en su versión más sana, que uno dice, ¿qué pasa si yo no lo decido? Lo que pasa es que la decisión exige coraje, exige persistencia y exige coherencia. ¿Cómo así que coraje? A veces creemos que el objetivo es no sentir miedo. No, el objetivo es saber que esa decisión está alineada y es coherente y aún con miedo, ser compasivos y decir, yo voy a tomar esta decisión. Pero para eso nuevamente, ¿qué tanto me he mirado? ¿Qué tanto he construido el vínculo? ¿Qué tanto criterio propio tengo para poder decantarme? Porque entre esos arrepentimientos también está esa yo debí haber sido más valiente o debí haber tenido De más tomar coraje a la hora de decisiones. decidir. Es que Natalia, y muchas personas me dicen, es que si yo hubiera sabido que yo podía con esto, yo hace mucho tiempo hubiera decidido. Sí, también, mirar el toro después de la corrida, pues es Es muy más fácil, ¿cierto? fácil, total. Pero nuevamente, y como invitación final, el liderazgo, que es el mismo proceso de la vida, que es esa construcción de nuestra versión de adultos más sanos, más auténticos y más libres, hace parte de un camino. Nunca estamos listos, pero la diferencia, Jenny, está en qué tanto lo disfrutas, qué tan dispuesta o dispuesto estás a decir, hoy tú y yo somos lo más jóvenes que vamos a llegar a ser. Estamos lo Total. mejor que hasta el momento podemos llegar a estar. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar mañana. Qué tanto disfrutamos este camino y qué tanto nos disfrutamos a nosotros. Eso es lo que he descubierto en En este este tiempo. camino. Nati, y yo tengo como una pregunta, pues que me surgió acá y yo digo, los líderes de las organizaciones que tienen esos inquilinos en la sala, afuera, en la fachada, ¿cómo lideran una organización con ese montón de inquilinos? O sea, esa es como mi pregunta. Sí, señora. Entonces, cuando yo miro las organizaciones y puedo entender que quien la lidera es ese adulto que todavía tiene esos vacíos de niño, con ese montón de inquilinos, le voy a decir, antes las organizaciones prosperan. Sí, Porque, señora. o sea, estoy batallando con los inquilinos internos y aparte entonces batallo con los inquilinos externos. No, pues eso es como Exactamente. lo que yo estoy pensando. Que yo digo, Exactamente. en una organización
Pucha, como la cabeza, si no está en su modo integrado adulto o en su mejor versión, ¿cómo lidera a la gente? O sea, lo lidera desde dónde? Desde Ujú, cualquier, de ese modo crítico que tiene o de esos ujú, inquilinos, ¿no? ujú. Has llegado a la maravillosa conclusión, por eso fue que yo decidí abrir el consultorio para ver qué descubría. ¿Por qué? Porque hoy muchas de las organizaciones están lideradas por inquilinos del sótano, no por adultos que se preocupan por bajar al sótano, mirar y decir, porque dime tú, Jenny, ¿qué pasa cuando yo tengo una jefe o un jefe que me lidera desde el modo más ansioso? Todo es peor, todo va a ser horrible, nada va a pasar, mucho cuidado, se equivocan, nos van a echar todos los días y entonces los equipos empiezan a tener unos niveles de estrés. ¿O qué pasa cuando a mí me lidera el que me mueve el arco cada vez que yo voy llegando? Ay, pero es que lo pudiste haber hecho mejor. Ay, pero es que en esa reunión. Ay, pero es que faltaron cosas. Son personas que terminan desarrollando y teniendo equipos de alto rendimiento que después se les van y ellos dicen, no entiendo por qué. O peor, ¿qué pasa cuando a mí me lidera un ser humano que su punitivo es el que manda? Maltrato laboral, acoso laboral, ¿cierto? O cuando me lidera, de este no hemos hablado, este es bien interesante porque este es uno permisivo. Porque este siempre dijo, ay, hagámosle sin considerar consecuencias. Entonces son personas que buscan popularidad y estar súper bien a costa de resultados. Entonces, obviamente, Jenny, esto fue lo que yo descubrí. Dije, claro, es que estamos siendo liderados. Y ojo, hay data que lo sustenta. El 2025, Gallup sacó un estudio donde dijo, estamos preocupados. La caída de compromiso de las organizaciones a nivel mundial ha sido la más grande hasta ahora en la historia, que le ha costado el 7% del PIB de producción mundial. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la gente se desenganchó. Entonces la gente dijo, ay, no, ay, me imagino que cansados de lidiar con esto, los equipos dicen, hasta luego. Pero Total. no hasta luego que renunciaron. Lo más peligroso es que la gente no se fue de los cargos. Porque como hay tanta incertidumbre mundial de yo voy a conseguir trabajo, no, no, no. Entonces la gente se quedó desenganchada. De algún modo se los voy a mostrar que esta es una forma de afrontar. Alejados, protectores alejados, como diciendo, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo cumplo las horas, yo Y cobro ya, la quincena y me voy. y me voy. Y entonces Gallup dijo, ¿por qué si el nivel de compromiso ha venido en picada, cayó más en el 2025, pero la gente no renunció? Porque se dieron cuenta que el mayor desenganche ya no estuvo en los equipos. ¿Adivinan quién? En el líder. En el líder. Las mismas personas que lideran equipos se desengancharon y entonces obviamente cuando uno ve que el piloto entra en pánico, ¿qué hace uno? También se paniquea, ¿cierto? Entonces, si yo veo que a mi líder esto nada que ver, los equipos también se desenganchan. Y yo creo en este trabajo interno que tiene que ver con estos inquilinos y con estos modos que terminan gobernando nuestras vidas. Porque además lo sé, porque claro, como yo vengo del mundo corporativo, Ajá. mis pacientes y mis consultantes vienen del mundo corporativo. Personas que uno dice, ay, si se viera de verdad en el espejo, cómo es de maravilloso o de maravillosa. Pero es que mientras estos inquilinos estén nublándonos la visión, es muy complicado. Entonces, ha sacado una maravillosa conclusión. Así es. Son los inquilinos los que terminan muchas veces liderando los equipos de trabajo. No, y digo como, por ejemplo, miro los inquilinos y a ese subémosle todo el tema de la IA. O Uh sea, que uno -huh, dice, no, pues la IA lo resuelve. uh -huh, O sea, ¿cómo le dejamos esa tarea de nuestro, uh -huh, como de nuestro consciente o de hacernos esos adultos uh -huh, íntegros, por ejemplo, a una IA, no? uh -huh. Pues eso estoy pensando yo en Sí, este claro, momento, como con muchas claro, cosas. claro. Por Así eso es que el que, criterio propio empieza a ser ventaja exacto, competitiva. porque entonces ya, por ejemplo, ahorita es como, ah, no, si la IA te quiere mostrar eso, eso es Uh lo que -huh, te va a mostrar, pero entonces te quita de pronto esa capacidad de criterio y de decisión, uh porque tú te -huh, vas a ir es como por las uh tendencias y -huh. eso, en lugar de Ajá, ser auténtico y demás. así es. Padre Uh -huh. misericordioso, Nati, no, pues muchas gracias, yo creo que quedé como en una sesión, varias sesiones que hemos tenido, de verdad que la invitación para las personas
es que encuentren, ojalá y que su propósito, si ya lo tienen listo, sea también como descubrir ese adulto íntegro, ese adulto más sano, en su versión más sana. Recuerden que el ser humano puede con todo, pero no con todo a la vez. Me Y encanta. que esta conciencia, el vínculo, el criterio y la decisión sean como esos pilares de la vida y los acompañen. Y aparte, por ejemplo, si ustedes tienen su compañía, si ustedes lideran personas, pilas, como hacerse consciente de quién de verdad lo está liderando. Si ustedes de su forma como más íntegra, su Ujú. adulto sano, o si esos del sótano que están viendo televisión allá en la sala de su casa o en la fachada. Sí. Entonces, como a Con los tener, pies encima de la mesa, además. así eso, literal, así me lo imaginé. Entonces, si eso le está pasando, pues igual, es el mejor momento es hoy, el Eso. presente, de tomar decisiones, porque nunca va a haber un mejor momento para empezar, nunca va a haber un mejor momento para estar bien, para estar sanos. Y no, Nati, muchas gracias, de verdad. Quedo como con mucha información y como con muchas preguntas. Y de verdad que siempre lo digo, y es que todos en la vida merecemos una persona como tú. Hermosa. Una persona Muchas que lo gracias. acompañe cuando uno no sabe qué hacer, una persona que lo acompañe en esos momentos de hacerse como más consciente, porque hoy hablamos mucho de conciencia, pero en Ujú. realidad la conciencia es, vean, mire para adentro, o sea, mire a ver qué hace con esa información o con esa decisión que no es capaz de hacer, cómo transita la incertidumbre y ese ejercicio que dijiste como de camino al trabajo, de regreso a casa, mira qué hay de nuevo, lo voy a hacer porque no lo he aplicado. Muchas gracias de verdad. ¿Qué le quisieras decir como a las personas hoy? Vale. Mi mensaje final, querida Jenny, pues primero de gratitud contigo por esta invitación, porque cada vez que yo tengo la oportunidad de estar en estos espacios, si alguna de las personas que está detrás, esto les hizo sentido, esto les despertó una reflexión, hemos cumplido nuestro objetivo en Mujeres que Cuentan. Y segundo, y finalmente, que abandonemos la idea de perfección. Nuestra versión más sana, más auténtica y más libre no es una versión perfecta, no es un producto acabado. Empecemos a mirarnos con más compasión, empecemos a mirarnos con más amor, más cariño y más respeto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros honramos estas experiencias de estos chiquitos y empezamos a hacernos cargo de nuestras necesidades emocionales con compasión, con respeto, empezamos a vivir una vida más plena, con más presencia, con más sentido. Que esto no sea una exigencia más en, ay no, ¿qué inquilino me está gobernando? No, tranquilos. Vamos a vivir, vamos a observarnos y vamos a disfrutar, porque si ya tenemos la oportunidad de estar en esta vida y tenemos la conciencia para trabajar en esta versión, que no es nuestra mejor versión cliché, sino una versión más auténtica, más sana, más libre, pues que la aprovechemos. Entonces, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio y espero que nos volvamos a encontrar Obviamente nuevamente. que sí, terminamos el podcast así, ¿cierto, bebé? Con el corazoncito. Ahí lo vi, bebé.